Pues muy buenas tardes, noches y madrugadas, mis queridísimos sobrinos. Estoy tratando de grabar con una luz. La luz que tengo aquí arribita, ustedes aquí no la pueden ver, pero es una luz LED con la que chambeo. La intenté prender, pero me alumbra muy feo, ya me hace rayas. Entonces estoy con la luz normalita. Pero pues se ve chido, me ayuda un poco la pantalla del monitor. Pero bueno, pues una vez más, muy buenas tardes, noches y madrugadas. Pues esta ocasión, como ustedes habrán visto en el video que va a salir aquí arribita, cuando adquirí esa bolsita de Game Boy Colors, Game Boy Advance, Game Boy SP, ese lotecito que me salió bien recio y bien macizo, la verdad sí me rayé. Armé esta Game Boy Advance, pero obviamente me falta la pantalla y nuestro patrocinador el día de hoy es el RetroMods.1031 que sale aquí abajito, aquí. Solamente lo pueden localizar a él en Instagram, chequenlo, da muy buenos precios. En este caso me mandó de regalo la pantalla de Game Boy Advance, que la verdad no la he probado. Ahorita vamos a empezar con este pequeño tutorial. Si se fijan, pues la Game Boy para empezar no es amarilla, es como ni color huevo o yema o color arena, no lo es. Por lo regular es blanquita, aquí se ve, y tengo otras para hacer, pero quiero demostrarles y quiero enseñarles algo que estuve trabajando hace poquito y la verdad me quedó chulada, me quedó muy bien, y es esto. Es la cámara hiperbárica. Podríamos decir que es la cámara hiperbárica, o la cámara del tiempo, o la cámara, como cámara, la que usted quiera, no me importa, me vale cómo la llamaré, pero esta es la maquinita del tiempo del tío War. ¿Por qué del tiempo? Porque vamos a quitar y rejuvenecer esta Game Boy, la vamos a dejar completamente blanca. Y más que nada quiero hacer este tutorial porque esta cajita la verdad me la fleté y la pirateé por Yacara y otros 3 o 4 camaradas que también han hecho este tipo de maquinitas del tiempo. Repito, les comento, maquinitas del tiempo, ¿por qué? Porque la vamos a rejuvenecer y le vamos a quitar toda esta porquería. Si se fijan, a ver si me regala el zoom, esta Game Boy está hecha a madres, está calabaceada, está defecada, está defectuosa, está de la fregada, Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión, vamos a dejarla intactamente nueva, con su pantallita nueva, su protector nuevo, sus botoncitos nuevos. Vamos a ver qué tal jala, si jala esta tarjetita, si no jala, la testeamos, etc. Pero bueno, señores, primero, una vez más, esta pantallita o este Game Boy que vamos a utilizar es patrocinado por RetroMods.1031. Síganlo en su canal de Instagram, tiene muy buenas cosas. Ya había salido en unos videos anteriores donde levantamos una Game Boy. Aquí me falta donde levantamos una Game Boy Color con pantallas. Da muy buenos precios, da muy buenas cotizaciones, da muy buenos mods en Game Boy Color, Advance, SP o SP. Vende pantallas IPS, las dan buen precio, me imagino que es buen precio. Yo la verdad no compré pantallas IPS, pues porque tenía yo estas carcasitas, y sobre todo estas, pues tengo muchísimas carcasas y 2 que 3 tarjetas madre. Señores, vamos a empezar esto, va a ser rapidito. Bueno, ni tan rapidito. Una vez más les repito, vamos a utilizar la máquina del tiempo. A ver, déjenla conecto. Ay, perro, pinche maquinita del tiempo. Como les decía, mis queridísimos sobrinos, vamos a utilizar esta maquinita del tiempo, pues más que nada para restaurar esta Game Boy Advance. Déjenle quito porque sí me lastima mis ojos verdes. Y lo primero que vamos a hacer obviamente es lavar los botones, lavar los gatillos, darle una chaineadita a la tarjetita, sacar 2 que 3 cosas. Si podemos quitar estas calcomanías, se las quitamos, y no se las dejamos. Yo creo que se las quitamos porque más que nada porque se ve muy pichurrenta.
En fin, señores, vamos a empezar con este videito. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos en el chat en vivo. Éntrale al Despapalle, entra a chatear con toda la bandota del tío War. Nos la pasamos muy bien. Pues sin más por el momento y sin más que decir, vamos a comenzar este pequeñísimo tutorial de revivir. Agarré esta carcasa a propósito para darle una nueva vida. Vamos a comenzar este videito. Pues bueno, mis queridos sobrinos, ya regresamos de lavar. Nada más encontré un pinche guante, vale madres. Ahorita vamos a ver cómo le hacemos. Ya regresamos de lavar nuestra carcasa. Ya le dimos, más bien de enjuagar, porque ya aquí la tallamos y todo. Si te fijas, este va a ser el antes. Y ahorita al último, pues vamos a ver el después de. Vamos a meter todas estas piececitas. Aquí sí se ve cochambrosa. Ahí se ve. Como nalga de hindú. Estas piececitas las vamos a meter. La cruceta pues no hace falta, pero también la vamos a meter. Botones L y R que sí están medio gastadones. Vamos a ver si le podemos lijar o limar ahí. Y botón L y R. Esto lo vamos a meter dentro de nuestra cajita del tiempo. Aquí sale este videito. Esta cajita iba a ser video, pero la verdad, la neta del planeta, no supe grabarlo bien. Lo grabé muy mal, es por eso que no creé o no se hizo video de la cajita del tiempo del tío War. Vamos a meterlo, honestamente, vamos a meterlo y vamos a ver los resultados. Por lo regular puede llegar a tardar alrededor de 12 horas el tiempo de lavado y encerado, o el tiempo de rejuvenecimiento de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tienes dos opciones. Muchos me preguntan, bueno, ¿y con qué la blanqueas? O me preguntarán o se preguntarán a ustedes mismos. La primera opción del blanqueo es una crema reveladora, que es la famosísima peróxido de hidrógeno. Con esta madre son los que te tiñes el cabello, es para activar el color. Este por lo regular lo tienes que comprar alrededor de 40 lúmenes. El más fuerte, creo que es el más alto. Por lo que sé y por lo que aprendí en los videos, es el que tienes que comprar de 40 lúmenes para que te queden blanqueados. O este mismo que es para los salones de belleza, para agregar el tinte. Con esto si te pones en tu piel, por eso tenemos guantes. Ahorita voy a poner el otro guante, no sé dónde esté. Ahorita lo voy a buscar. Con esto, si te llega a tocar la piel, bien importante. Cuando vayas a hacer esto, hazlo con guantes. ¿Por qué? Porque si te llega a caer una gota en la piel, empieza a quemarte y te empieza a dar un picor bien encabronado. Por favor, no lo hagas, atención, no lo hagas sin protección. No estoy hablando de cubrebocas, sino de guantes para que no tengas contacto con ellos sobre tu piel. Este es bien importante. Este lo puedes conseguir en ese salón de belleza, en donde venden lo de las uñas, donde venden cosas para el maquillaje, para cabellos. Y cuesta alrededor de 30, 40 pesos los 810 gramos, a mí me costaron. De peróxido de hidrógeno, pero en sí es peróxido para el cabello. O la otra, este es el peróxido de hidrógeno natural de 40 lúmenes. Igual, como es más agresivo, la neta necesitas utilizar un guantecitos, porque si no te va a cargar la chingada. ¿Dónde lo compré? En las jercerías, donde venden cosas para limpieza, pero donde yo lo compré venden cosas como materia prima. La materia prima para que tú hagas el Suavitel, para que tú hagas el jabón, para que tú hagas ese maestro limpio, son bases principales. Entonces este peróxido de hidrógeno me costó 20 pesos el litro. Sí, 20 pesos o 30 pesos el litro.
Es más directo, pero es más corrosivo. ¿Cuál es mejor? Yo la verdad le pongo los dos. Le pongo capa de este y tantito de este. No lo puedo hacer porque tengo que comprar el Carbopol para que se haga en gel y se adhiera sin que se resbale. Esto, como es agua, obviamente se va a resbalar. Este, como es tipo semicrema, cremoso, no muy cremoso, sino es como semicrema, pues es como se adhiere más a las paredes de donde lo vas a utilizar. Repito, no utilices estos productos sumamente nocivos para la piel sin protección. Es obligatorio, es forzosamente, o sea, a huevo que te pongas unos guantes, porque si no vas a sentir, y es más, a ver si terminando, la quemada se va a ver medio así. A ver si se ve. No, no se ve. No. Este es callo. el callo definitivo. Se va a ver así como blanquesco. Y la verdad sí se va a notar que se te está quemando. Y si te llega a caer, vete a lavar inmediatamente con agua. Ponte tantito cloro, le tallas, te enjuagas, porque esto se corta con el cloro. Entonces, si vas a utilizar esto, por favor, ponte los guantes. Pues aquí ya tenemos nuestros guantes como blanco y rojo, rojo y blanco. Y lo que vamos a hacer primero... es aventarle peróxido de hidrógeno del que utilizan en el salón de bellezas. No voy a quitar estas calcomanías sino al último. ¿Qué tanto le voy a echar? Ven, lo suficiente. Y va a quedar como una cremita. ¿Sale? Lo suficiente. Vamos a echarle aquí para embadurnar todo lo que tenga que ser embadurnado. Aquí así. Y en lo que yo hago esto, vamos a ponerle cámara rápida y viene nuestro señor patrocinador. Pues bueno, mis queridos sobrinos, aquí la situación es de: si tú quieres modificar, revivir, reparar, reponer, meterle una que otra pantallita iluminada, dirígete a retromods.1031. Esta personita fue la que nos patrocinó esta pantalla para nuestro Game Boy Advance, la cual está quedando, pues ahí va quedando, veamos hasta el final. Recuerda, Retromods 10.31. Repito, Retromods 10.31, que solamente tiene Instagram y solamente lo puedes encontrar en Instagram para que hagas tus pedidos. Es de confianza, te entrega todo, muy buena calidad, muy buen servicio, muy buenos precios, pero ya depende de ti cómo lo quieras o lo quieras adquirir. Estás viendo o estuviste viendo durante toda esta habladuría en la pantalla algunos trabajos de Retromods. Consíguete el contacto, solamente es en Instagram. Recuerda por favor que solamente en Instagram lo puedes localizar. Nuestro compañero y camarada Retromods no tiene canal de YouTube, que ya le comenté que hiciera un canalito para que hiciera toda esta situación y tuviera digamos unos tutoriales de cómo los modifica. Tiene de todo: bocinitas, volúmenes altos, pantallas IPS, carcasas, modificación de carcasas. Retromods.1031. Visítenlo, díganle que van de parte del tío War, por favor, él nos dará unos muy buenos precios. Y ahí está, señores. Esta la vamos a voltear. Todavía no me quito mis guantes. Le tiene que dar todo el reflejo de la luz ultravioleta. ¿Dónde la compré? ¿Cómo lo hago? Ahí les va. La compré, no me patrocina, la compré por internet, las luces LED, que es por Shopee. Compré, creo que son 2 metros ahí o 1,5 metros, y me salió alrededor de 150 pesos. Esta canastita la compré ahí donde está Mamalucha, me salió en 100 pesos y obviamente viene con su tapita. Repito, esta idea la hice por el canal de Yakara y por otros canales también, no nada más de uno. Sino estuve viendo, estuve estudiando, estuve haciendo, estuve deshaciendo. Se ve perrón, se ve chingón, se ve macizón.
lo estuve viendo en diferentes canales, no nada más en uno. ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Para tener diferentes ideas. Y a lo mejor de todos los canales me gustó más la idea de Yakara, que lo pueden seguir en su canal. No nos conocemos, ni él me conoce, pero yo sí lo conozco por todas las chuladas que está haciendo. Y es un buen creador de contenido, más que nada de ideas. Y él tiene algo bien especial, algo que me guste, que dice que el conocimiento se comparte o se debe de compartir para que no muera. Y tengo totalmente obviamente tiene toda la razón este camarada que es Yakara. Si algún día nos llega a ver, pues saludos. Y de ahí nos tomamos la idea de sacar esta cajita de la máquina del tiempo del tío War, para que nos quiten lo brillante, o en este caso lo que cubre o lo que hace el sol, los rayos del sol, con lo viejo de estos plásticos. Tiene su historia de estos plásticos de los 90s, es con un material especial, pero bueno, yo no me dedico a explicarles y me da una pinche hueva explicarles todo eso. Pero por favor, cada vez que quieran hacer esto, estudienlo, véanlo, no nada más lo hagan, sino háganlo para que se nutran y no nada más a lo pendejo hagamos las cosas, ¿no? Bien dicen que antes de inventar, pues tienes que investigar, o antes de hacer tienes que investigar muchísimas cosas. Esta parte ya terminamos. Vamos a empezar con la tarjeta madre. Esto ahorita lo voy a colocar, lo voy a dejar toda la noche para seguir el video el día. Pues ustedes lo verán en un ratito, pero yo sí me tengo que aventar más de 12 horas aquí en la maquinita del tiempo. Y ahorita vamos a pasar a la tarjeta, a darle su chaineadita y después al ensamble. Continuamos. Pues bueno, mis queridísimos sobrinos, ya le dimos su respectivo cepillada de dientes, ya le chaineamos, ya la probamos, ya le hicimos lo que tuvimos que hacer. Ahorita al final del video les comento qué es lo que le hicimos. Obviamente ya le dimos su cepillada, ya lo pusimos chulo o chula, que es una Advance, entonces es una nena. Una Game Boy, no un Game Boy, es una nena Game Boy Advance. A lo mejor se estarán respondiendo, se estarán preguntando, ¿y qué pasó con la pinche maquinita del tiempo? ¿Qué pasó con la máquina del futuro del tío War, o la máquina del tiempo retro, donde nos va a tirar el parito? Ya pasó, obviamente el siguiente día ya sucedió, ya pasó, y como ustedes verán lo grabé después del en vivo, porque aquí mi mamá me cagó, me dio una mierda de que por qué estoy fumando aquí en mi cuarto, o por qué estoy quemando el mantel, ¿no? Entonces, ya la sacamos de la máquina del tiempo. Ahorita vamos a ver los resultados. Yo ya me spoileé y quedó, la verdad, chulada. Lo dejé una noche junto con casi una tarde. O sea, lo pusimos como a las 9 de la noche, 10. Y lo quitamos a las 10, 11 o creo 12 de la mañana del día siguiente. Y este es el resultado. ¡Ay, perro! ¿Qué? No. ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Oh, my God! Y recuerden, les voy a dejar el link del Instagram del señor retromods.1031, que fue la persona que nos facilitó, ya había salido en un video anterior ahí, que fue la personita que nos facilitó estas pantallitas para que se hiciera realidad este ensamble. Obviamente nos quedaron chulas, si te fijas. Obviamente nos quedó, miren, papá, ¿te acuerdas cómo quedó? Y si no, regresa del video y fíjate cómo estaba de amarillento, peor que los pinches dientes de un orco. Vuelvo a repetir, les voy a dejar en lo que voy armando todo el trabajo de esta personita, que es un muy buen camarada, el buen Saúl, que nos obsequió esta pantallita para el canal, y obviamente pues aquí le vamos a dar vuelta a todo. Yo soy el tío War y todavía no me despido. Vamos a empezar el ensamble, y en lo que estamos ensamblando, la pinche cocoa ya ladró, algo va a suceder, me imagino. Lo vamos a ir ensamblando. Esto va a ser en cama rápida, y en lo que se va ensamblando pues vamos a ver qué es lo que el señor retromods.1031 nos tiene por ofrecer. Si ustedes quieren comprarle pantallas, escríbanle, díganle que van de parte del tío War, que ya vieron sus videos en mi canal y que están bien chidas sus cosas, a ver si nos hace un descuentito. Es sumamente confiable. Si se fijan, tardó un poco, a lo mejor una semana y media en llegar las cosas,
pero realmente nos las trajo y nos las trajo bien. Ya habíamos armado una Game Boy Color anteriores videos, pero esta vez nos tocó armar una Game Boy Advance. Vamos a correr el video en cámara rápida en lo que ustedes están viendo o ustedes empiezan a ver todo el ensamble de esta maquinita, digo de esta pequeña maquinita portátil. Y yo tengo todas. Ah, perro, también me faltó decirles que estas también las metimos a la máquina del tiempo. Quedaron de pocas tuercas, Ahí está. Para que no le digan, no le cuenten. Ahí está. Ya tenemos todo, absolutamente todo para revivir esta Game Boy Advance. Si quieres saber dónde la adquirimos, pues ahí está el link de aquí arriba, que es donde compramos a un buen camarada de allá de Metro Iztacalco todo este emblemaje. Pues bueno, sobrinos, los dejo con la cámara rapidita. Y este es el quinto, sexto, noveno, 12avo momento de la verdad. Quedó chula. Quedó realmente hermosa. Nada más hay que ponerle pegamento y ahí vamos. Ah, qué cabrón. Ahí está, con una pinche limpiadita queda. Pues señores, mis queridos sobrinos, muchísimas gracias. Ahí se ve, bueno, no se ve bien, estaría de poca madre hacer un IPS, ¿no? Pero bueno, yo soy el tío War, muchísimas gracias. Agradezco a Retromode.1031 por esta colaboración que nos dio la pantallita, la obsequió para el canal. Y ahora mucho más, porque pues salvamos esta Nintendo. Nada más nos falta la tapita. Esta Game Boy Advance. Nos falta la tapita. Muchísimas gracias. Agradezco una vez más a Retromods.1031 por el obsequio que nos dio a este canal. Muchísimas gracias. Vayan a visitarlo. Digan que van de parte del tío War. Aquí abajo dejo su Instagram, porque nada más tiene Instagram, repito. Nada más Retromods.1031 tiene Instagram. Vean la calidad de trabajos que hace. Chéquenlo muy bien, por favor. Hace muchísimos trabajos excelentes, mods muy buenos, etc. Pues esta, creo que estaba en las cajitas, o va a ir a las cajitas. Si no han visto el video de las cajitas sorpresas, que duró 5 horas el en vivo, pues ahí lo van a ver. Se mete también, va jalando, va garantizado, llévelo. Yo soy el tío War, muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.